Oremos a nuestro Redentor. Dios bueno, Dios bondadoso, Dios de misericordia, Dios de toda gracia. Qué bueno es poder estar delante de ti, Señor. Qué bueno es poder exaltar y bendecir tu nombre. Qué bueno es poder, Señor, compartir, bendito Dios, estos tiempos de devoción con mis hermanos, Señor. Qué bueno es poder verles ahí perseverar. Otros no han logrado, Señor, o más bien han decidido hacer su tiempo devocional aparte, hacerlo a su forma, hacerlo a su ritmo, Señor, hacerlo en su horario en particular. Tal vez este horario se les dificulta. Lo importante es que tengan su tiempo devocional, Señor. Otros incluso lo tienen, pero toman este tiempo también como para reforzar, Señor, su vida devocional. Y es gratificante eso, Señor, porque mientras más devoción tengamos, oh Dios, es importante, es bien recibido, es una buena acción en cuanto a una estrategia espiritual para contra nuestros deseos, contra este mundo que quiere una y otra vez buscar deteriorar nuestra devoción a ti, Señor. Para otros este es su tiempo devocional y siempre ruego, Dios de la gloria, que si este es su tiempo devocional, lo hagan de manera correcta, Señor, no acostados en la cama, no a oscuras, sino que lo puedan hacer en buen estado, Señor, con un acto de reverencia, sentados con la Biblia en la mano, Señor, o a su lado, prestos a estudiar tu palabra, como que realmente es un tiempo donde se comparte contigo, Señor. Y creo que es un tiempo, por lo tanto, de prestar atención, es un tiempo, por lo tanto, de tener y poner el sumo cuidado, bendito Dios, para que realmente, para que podamos realmente tener ese tiempo como un tiempo de devoción contigo, Señor. De lo contrario, simplemente es uh, una charla más que se pone y que ponemos por algún sentido más bien personal antes que espiritual, Señor, más por alguna aceptación, más por alguna un punto más que quiero ante el hombre, más, Señor amado, por alguna excusa de poder responder, Señor, sí o positivamente ante la pregunta si tenemos devoción o no, pero una devoción realmente implica responsabilidad, implica entrega, implica abnegación, implica reverencia, Señor. Y si mis hermanos están tomando este tiempo como su tiempo devocional, pues ruego, Señor amado, que su actitud sea la correcta, bendito Dios. Porque si su actitud es la correcta, cuando ya no esté en estos tiempos, Señor, o si desaparecen estos tiempos virtuales, Señor, no les será gravoso continuar, Señor, dándote gloria y honra, dándote alabanza y exaltación, Señor. O no les será gravoso incluso continuar estas disciplinas con otros hermanos que quieran hacerlo, Señor, por vía virtual, Señor, para edificación de sus vidas. Padre, gracias. Por eso, gracias por este buen tiempo, Señor. Y sobre todo, gracias por aquellos que lo toman de manera correcta, de manera genuina, sin distracciones, Señor, sino haciéndolo para gloria, honra y alabanza de tu nombre, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por este buen tiempo que va transcurriendo, hoy tercer día de la semana. Gracias por tu guía, por tu dirección, por las meditaciones que traes a nuestras conciencias, a nuestras mentes, Señor. Gracias por todo ello, Señor. Gracias por tu perdón, porque hemos pecado, Señor. Hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido de muchas maneras, Señor. De muchas maneras. Con nuestros labios, con
nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras mentes, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Hemos pecado contra ti haciendo lo malo. Hemos pecado contra ti dejando de hacer lo bueno. Hemos pecado contra ti directamente, indirectamente, conscientemente, inconscientemente. Muchas son las formas, Señor. Y por eso aquí estamos, para colocarnos a cuentas contigo y pedirte que nos ayudes, Señor. Que nos perdones y nos ayudes para buscarte cada día, Señor, con devoción, con entrega, con rendición a ti, con adoración, con santidad. Ayúdanos cada día, Señor. Perdónanos, purifícanos, Señor, y danos la fuerza, Dios de la gloria, para hacer lo que tenemos que hacer, Señor, para huir de lo que tenemos que huir. Ayúdanos cada día, bendito Dios. Todo honor, gloria, alabanza y exaltación sea a ti. Purifícanos, límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor. Y permítenos, Dios, darte siempre con nuestro vivir, con nuestro actuar, la gloria que a ti te pertenece, Señor, de la cual eres digno y nosotros inmerecedores de dártela, pero privilegiados al concedernoslo, Señor. Concedernos en gracia y misericordia tal labor, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por nuestras familias, gracias por cuidarlas, protegerlas, pero a quienes también encomendamos que las salves, que obres en su ser, Señor. En tus manos los encomendamos, Dios. Gracias por y aquellos familiares nuestros que ya son creyentes, presérvales. Si están en caminos cerrados, Señor, en iglesias incorrectas, Señor, ábreles el entendimiento y sácalos de ahí, Señor. Sácalos de ahí y utilízanos, Señor, preparándonos de manera correcta a la luz de tu palabra para poder, bendito Dios, guiarlos por las sendas correctas, bendito Señor. Pero ayúdanos a prepararnos bien para poder dar esa batalla de manera santa, de manera sabia, Señor. Gracias, Dios. Gracias y gracias por nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti, Señor. Si podemos perseverar es gracias a tu gracia, tu misericordia, a tu bondad. Todo el honor y la gloria sea para ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Noviembre 12. La razón por la cual perdonamos. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Efesios 4:32. El perdón de Dios no es solo una expresión de su corazón, aunque ciertamente lo es, sino también una promesa de su palabra. Por tanto, nuestra experiencia del perdón de Dios está directamente ligada a nuestra voluntad de creer en su palabra. El autor de Hebreos explica que nuestra seguridad de perdón se basa únicamente en la sangre expiatoria de Jesús. Hebreos 10, 19, 22. Además, cuando acudimos a Dios arrepentidos, Él promete no recordar más nuestros pecados. Versículo 17. Dios se ha comprometido a no guardar un registro de nuestras iniquidades. Isaías 43, 25. En otras palabras, si tratamos de volver a Dios con asuntos de los que Él ya se ha ocupado, nos encontraremos con Él. Con Él dice, en efecto, mi querido hijo, no tengo ningún recuerdo de lo que estás hablando. Prometí no volver a sacar ese tema y tú tampoco deberías hacerlo. El ejemplo de Dios debe servir de modelo para perdonar a los demás. Perdonar a los demás no es un sentimiento, es una promesa y una obediencia. Cuando tú o yo perdonamos a alguien, esencialmente estamos haciendo una promesa de 3 puntos. Primero, que no volveremos a sacar el tema con esa persona. Segundo, que no lo sacaremos con nadie más. Y tercero, que no volveremos a sacar el tema con nosotros mismos. Una expresión genuina de perdón dice, quiero hacer por ti lo que Dios en Cristo ha hecho por mí. Esto no significa que el perdón esté solo en nuestra mente y sea un acto de la voluntad. Está claro que debemos perdonar de corazón. Mateo 18:35. Significa, sin embargo, que nuestras expresiones de perdón son más genuinas
cuando fluye desde la conciencia y el sentido de gratitud por el perdón recibido a través de Cristo, junto con la obediencia al mandato de Dios de perdonar. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Quizás hoy no tengas ganas de perdonar a otra persona, pero ese no es el problema. Como receptor del perdón de Dios en Cristo, estás llamado a perdonar como Él te ha perdonado. Esto no es fácil, pero es posible. El Espíritu de Dios puede capacitarte para hacer y mantener tu promesa de hacerlo. Cuando perdonas haciendo esta triple promesa es en obediencia al mandato de Dios. Él puede y hará que los sentimientos acompañen esa decisión. Amén. Mateo 18, 21, 35. Siempre que se hable del perdón, creo que va a ser, va a ser un tema bastante confrontante, ¿no? Siempre que se hable del tema del perdón, va a ser algo que va a tocar las fibras. Siempre que se hable del tema del perdón, como lo repito, va a ser algo que va a causar como punzones, ¿no? Como punzones en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro orgullo, porque no es algo bien recibido. Siempre buscamos como condiciones, siempre queremos buscar alguna manera en cómo podamos sobrellevar este tipo de mandato, sí, porque es un mandato, pero obviamente no queremos verlo de esa manera, queremos verlo de otra forma en cómo podamos callar a nuestra conciencia. No es la primera vez que en el devocional estamos hablando del perdón, lo hemos hablado en varias ocasiones, hemos hablado del perdón no de manera directa, lo hemos hablado de manera acompañada con algún otro tema en particular, ¿no? Y tenemos este texto que junto con Colosenses 13, creo que es uno de esos textos que golpea fuertemente porque nosotros los creyentes tenemos patrones a seguir, ¿no? Patrones ejemplares a seguir y el tema del perdón nos ofrece eso, un ejemplo a seguir. Que es lo que Pablo dice tanto en Efesios como en Colosenses 3:13. Y lo plantea de manera distinta, pero no hay obviamente no hay que entrar en conflicto porque precisamente aunque la forma en como lo relate sea de manera diferente, la realidad es que debemos perdonar como nuestro Dios, y el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Pero lo menciono es porque en Efesios dice perdonándose unos a otros como también Dios los perdonó en Cristo. En Colosenses 3:13 dice de la manera que Cristo los perdonó, así también debemos perdonar. ¿Sí? Y no hay conflicto porque uno dice, bueno, pero como al fin como quién debo perdonar, como Dios el Padre, como el Padre nos perdonó en Cristo o como Cristo nos perdonó. Y la respuesta es que como Dios nos perdonó, sea Dios el Padre o Dios el Hijo. El asunto es que estábamos en la cruz, recibimos un perdón trino, ¿sí? El Padre nos perdonó, el Hijo nos perdonó, el Espíritu nos perdonó. ¿Y por qué el Espíritu? Porque, como dice la Escritura, cuántas veces hemos hecho afrenta al Espíritu de gracia, ¿no? Así que hemos sido perdonados por nuestro Dios Trino, porque al Dios Trino nosotros hemos ofendido. Pero el asunto es que la Escritura diga que debemos perdonar ¿cómo? ¿Sí? Como ellos debemos perdonar. Independientemente si tenemos ejemplos humanos a seguir, que los tenemos muchos ejemplos humanos a seguir, a personas que uno dice, uy, mire,
perdonó al asesino de su hija, perdonó al violador de su hija, o perdonó al asesino de su esposa, o de sus padres, o de su hijo. Bueno, en fin, podemos tener muchos ejemplos, ¿sí? Usted mismo tal vez puede ser el ejemplo de perdón para alguien. Tal vez usted tenga un caso y pueda de pronto, si le damos vía para hacerlo, puede darnos su ejemplo de perdón y nosotros quedar, wow, ese hermano perdonó tal cosa, wow, esa hermana perdonó tal otra, wow, impresionante. Y claro, convertirse en un ejemplo a seguir. Y eso somos llamados a hacer. El patrón aquí, hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque se nos brinda, mis amados hermanos, se nos brinda el hecho de que Cristo es ese gran patrón ejemplar de la manera que Dios nos perdonó. Y creo que si bien, hermanos, si bien cada persona aquí pudiese tener, o algunos pudiesen tener un gran testimonio de perdón, no hay persona que logre perdonar de la manera en como Dios o Cristo perdonó, ¿sí? Por eso termina siendo el gran patrón a seguir. Es el patrón de patrones, el ejemplo de ejemplos. Porque aún porque nosotros no hablamos solamente de la manera en como Dios nos perdonó antes de Cristo, sino aún estando en Cristo. Imagínate, imagínate esto. Yo llegué al Evangelio, el Señor me trajo a sus caminos cuando iba a cumplir 14 años. Sí, había cometido, tenía un estilo de vida bastante desagradable, bastante rechazable obviamente por la sociedad, pero estoy hablando de que iba a cumplir 14, ahorita tengo 41. Y quisiera decir que Dios me llamó a sus caminos, me puso en Cristo y menos mal porque pues mi tiempo de pecar solamente fue hasta ahí, hasta los antecitos de los 14. Y ya mi tiempo para acá pues ha sido pureza total. No, el asunto, lo que le quiero decir es que llevo, no sé, 26 años en el cristianismo, sí, 26 años, sí, 26 años. Es decir, el tiempo de vida en Cristo ha sido más que lo que estaba fuera de Cristo, pero son 26 años que he pecado también, que he ofendido al Señor. Entonces, no puedo decir, menos mal, mi tiempo de pecar. No, lo único que puedo decir es, mi tiempo de estar fuera de Cristo fue corto comparado al que estoy en Cristo. Pero no puedo decir eso con respecto a pecar. Así que realmente se requiere ser Dios para poder perdonar. Y no solamente hablo, no solamente podemos hablar acerca del perdón que se ha tenido Dios, o que Dios ha hecho con respecto a mis acciones. Dios perdona sentimientos pecaminosos, pensamientos pecaminosos, deseos pecaminosos. Y cuando digo pecaminosos es todo, ¿no? Hay gente que de pronto descansa porque no, mis pensamientos pecaminosos no son inmoral en lo sexual. Sí, pero desear el mal, sentir amargura, sentir renegar en la mente, si no sea con tus labios, maldecir el momento, así tal cual como incluso al estilo Job, maldecir el momento que se nació por la vida que se está llevando, todo ese tipo de cosas, que cuando las llevamos, cuando somos conscientes y gloriados por el Espíritu Santo, hermano, que nos redarguye y nos mueve a suplicar perdón por ello. Bueno, todo ese tipo de cosas, ante todo eso me refiero en el hecho, hermanos, de que el Señor constantemente está ahí perdonando nuestra vida. Y es especial ello, hermano, es gratificante
que podamos nosotros saber eso. ¿Por qué? Porque vemos la grandeza del Señor al perdonar. Pero también obviamente si yo relaciono esto con el ejemplo que tengo para perdonar, pues tengo un gran ejemplo. Así que ahora note esto, el perdón de Dios no es solo una expresión de su corazón, del corazón de Dios, aunque ciertamente lo es, sino también una promesa de su palabra. Por tanto, nuestra experiencia del perdón está directamente ligada a nuestra voluntad de creer en su palabra. Es decir, note esto, el perdón de Dios no es solo una expresión de su corazón. Es decir, lo hace porque Él debe cumplir su palabra. Pero Dios perdona, está relacionado con un sentimiento hermoso, lindo, de anhelo y de amor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero está también su palabra. Entonces, perdono porque he prometido perdonarlos. He prometido en Cristo derramar perdón. Pero también lo hace de corazón. Ahora, el acto de nosotros es que nosotros también, mis amados hermanos, perdonamos porque es un asunto o está directamente ligado a nuestra voluntad de creer en su palabra, es decir, es un acto de fe y gracia. Obedezco, es decir, que lo que quiero decir cuando hablo de un asunto de fe y gracia es que obedezco no porque siento en mi corazoncito hacerlo, sino porque su palabra lo dice y yo creo que es así. Y por lo tanto debo hacerlo, tengo que hacerlo porque Dios lo demanda. Es un mandamiento y tengo que hacerlo. Ahora, el asunto mío es que ese mandamiento que debo hacer, debo percatarme de que yo también esté anhelando hacerlo. Cualquier pecado que Dios nos demande, claramente que no debemos hacerlo. Tu tarea en la fe en Cristo es, estando en Cristo es, no lo hago, no debo hacerlo. Y mi batalla también es no desear hacerlo. Entonces, mi batalla es no hacerlo, ¿y qué? Y no desear hacerlo. Mi batalla con el tema del perdón es hacerlo y desear hacerlo. Pero también, cuando digo fe y gracia, es porque es un acto también de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuánto pagaste por tu perdón? ¿Cuánto te costó a ti, en obras tuyas, tu perdón? Y la respuesta es nada. La Biblia dice que nosotros fuimos perdonados por la sangre de Cristo. Que Cristo derramó su sangre para nuestra redención. Y cuando hablamos de redención, eso es el perdón de nuestros pecados, la libertad del poder, la culpa y la condenación del pecado. Así que es un acto de gracia. ¿Cuánto pagué yo? No, yo no pagué nada. Alguien pagó por mí. Yo disfruto de algo que alguien pagó por mí. Así que es un acto de fe. Debo hacerlo en fe. Es decir, es un acto de obediencia. Yo debo cumplir ese mandato. ¿Por qué debes perdonar? Porque es un acto de fe. Y la fe en la Biblia está conectada con la obediencia. Es decir, la fe en la Biblia no es un asunto de sentimientos o de es que siento hacerlo. ¿Por qué uno lo dice? Porque en el mundo es, ¿cuándo debo perdonar? Cuando esté preparado para hacerlo. ¿Sí? Cuando esté preparado para hacerlo. Pero vamos a llegar al punto, al final, como siempre, cuando esté preparado para hacerlo. ¿Y en qué se basa tu preparación? En cuando sientas, tú oras por esa persona que te ofendió. No soy capaz. Cuando esté preparado para hacerlo. Cuando siente en mi corazón hacerlo. Y entonces, cuando las personas se dejan llevar por los sentires, los cuales varían una y otra vez, los cuales son pecaminosos constantemente,
entonces ahí donde esas personas, mientras sienten que deben perdonar, a la vez se van llenando de enojos, de amarguras, de resentimientos. Y mientras siente que debe perdonar, no está sintiendo que su vida se está llenando de otros pecados. El enemigo es astuto y engaña de una manera astuta, es aterradora. Como cuando nos dejamos llevar por meros sentires, pues tenemos obviamente problemas. Es un acto de fe y por lo tanto, y cuando digo un acto de fe me refiero es a obediencia. ¿Se acuerda lo que dice Santiago? ¿Tienes fe? ¿Y tus obras? Y no porque la salvación sea de obras, sino porque la fe genuina se refleja a través de ¿qué? Del obrar, del acción, de esas acciones que agradan al Señor. Es como el que dice, soy creyente, pero usted lo ve cada fin de semana, no sé, borracho, o se pasa accidentalmente por la cuadra y está compartiendo con mundanos y ahí con sus cervezas y chistes mundanos, o se da cuenta que en el trabajo es totalmente antitestimonio, en el hogar, en fin, todo eso. Y usted dice, ¿y él no que es creyente? ¿Por qué habla así? ¿Por qué hace así? ¿Por qué porta así? Y entonces usted note, la salvación es por obras, pero si usted ve que alguien dice que es creyente, pero ve su comportamiento y lo ve un poco mundanal, usted dice, este no es un verdadero creyente. ¿Cómo lo determinó? Por su comportamiento. La fe no es por obras, la salvación no es por obras, pero una persona salva muestra que ha sido salva a través de su comportamiento. ¿Tienes fe y tu forma de actuar? ¿Tienes fe y lo que demuestra que ha sido justificado por esa fe, dónde está? ¿Cuál es su comportamiento? Y el perdón, mis hermanos, el perdón es una demostración, es una de las señales que realmente, hermano, que realmente ha sido redimido, alcanzado por la gracia divina. Es siempre, por eso le digo, el tema del perdón va a ser un tema confrontante. El autor de los Hebreos explica que nuestra seguridad de perdón se basa únicamente en la sangre expiatoria de Jesús. Eso se relata en Hebreos. Incluso es un texto que ya hemos en alguna ocasión expuesto, ¿no? Note lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero ¿qué es lo que nos acerca al Señor? ¿Qué es lo que nos da libertad? La sangre de Cristo. Para yo poder entrar al lugar santísimo debo haber sido perdonado, librado de mis pecados, de aquello que me esclavizaba y culpaba ante el Señor. Además, cuando acudimos a Dios arrepentidos, Él promete no recordar más nuestros pecados. Incluso en el versículo anterior, verso 17, Él cuando dice añade y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, hermanos, ahí el texto está citando lo que más adelante el mismo escritor del devocional cita, ¿no? Isaías 43, 25 es lo que ahí en el texto del verso 17 de Hebreos 9 está citándose. Cuando acudimos a Dios arrepentidos, la sangre expiatoria de Jesús, cuando acudimos, que el perdón se basa, o la seguridad del perdón se basa en la sangre expiatoria de Jesús, y cuando acudimos a Dios arrepentidos, Él promete no recordar más nuestros pecados. Y es interesante eso. Dice Isaías, aunque es el mismo texto que menciona el verso 7, pero note lo que dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo,
Note, por amor de mí mismo, para la gloria de Él, y no me acordaré de tus pecados. Y esto es muy interesante, porque no es que Dios diga, ay, no recuerdo. Sí, claro que lo recuerda, es Dios, recuerda todo. Pero lo que está diciendo es, no tendré más en cuenta tus pecados. Una vez te perdono, no los tengo en cuenta. Y te juzgaré sobre los pecados que no te arrepientas. Pero los que te los que se haya arrepentido, obviamente, si hubo un sincero arrepentimiento, claro que Dios tiene en cuenta ese perdón. Y tales pecados, obviamente no. Pero si el arrepentimiento ha sido, entre comillas, ha sido falso, ha sido un asunto externo, pues obviamente no ha habido ningún tipo de perdón ahí. El único que se siente perdonado es él, aquella persona que con falso arrepentimiento se acercó al Señor. Pero cuando ha habido arrepentimiento genuino, ha habido perdón genuino, Dios no vuelve a tomar en cuenta esas palabras, esos pecados. Por eso dice acá, en otras palabras, si tratamos de volver a Dios con asuntos de lo que Él ya se ha ocupado, nos encontramos con que Él dice, Él asume, sí, parafraseando, ¿no? En efecto, no, mi querido hijo, no tengo ningún recuerdo de lo que estás hablando, porque prometí no volver a sacar ese tema y tú tampoco deberías sacarlo. Alguna vez le contaba, ¿no? Que un pastor, o el primer pastor que tuve, él ilustraba, decía que cuando un creyente va ante Dios 8 días después a volver a pedir perdón por el mismo pecado, porque se siente muy mal. Sí, yo a veces hablo con personas así, que no, es una maña, pero obviamente es una mala maña, ¿sí? Cuando dicen, están hablando de pronto de algún pecado, ¿no? O de algo que hicieron en algún momento, y entonces dicen, no, y tal cosa, uy, no, Dios me perdone por eso. ¿Sí? Recordando cosas, no, no, y cuando estábamos por allá, no, hicimos esto, no, Dios me perdone por eso, Dios nos perdone. Y nos dice, hermano, estamos hablando del pasado, ya pediste perdón por eso. Y Dios te perdonó, no tienes que decir otra vez, Dios me perdone, o sea, como que espero Dios me perdone, porque como que no, entonces no has pedido perdón, o si dices Dios me perdone, es porque no has pedido perdón, y bueno, y si no has pedido perdón, y estás diciendo no, que Dios me perdone, estás como diciendo, tengo que ir a pedir perdón por eso, porque por eso no he ido a pedir perdón, y pues, si espero que el día que pida perdón por eso, pues Dios me perdone por eso. Entonces, pero si ya hubo arrepentimiento, no tienes que decir, Dios me perdone. O gente que dice, ¿será que Dios sí me perdona? Uno dice, cuando yo hago una pregunta así, ¿será que Dios sí me perdona eso? ¿Sabe qué digo? Esta gente no ha entendido el Evangelio. Esta gente es muy superficial con el Evangelio. No puede surgir una pregunta como esas. Así que el ejemplo de Dios debe servir de modelo para perdonar a los demás. Recordemos, perdonar a los demás no es un sentimiento, es una promesa y una obediencia, una promesa que obviamente Dios nos ha dado de ser perdonados, pero también, por lo tanto, el perdonar es un acto de fe, el cual obviamente se refleja en obediencia. Cuando tú y yo perdonamos a alguien, esencialmente estamos haciendo una promesa de 3 puntos. Y es interesante esta promesa, que luego al final, como dice, ¿no? Dice, bueno, ahorita dice para hacer y mantener tu promesa, hacerlo. Dice, el acto de perdonar, cuando tú y yo perdonamos a alguien, esencialmente estamos haciendo una promesa de 3 puntos. 1, no volver a sacar el tema con esa persona. ¿Ya perdonaste? ¿Por qué vuelves y lo repites? ¿Por qué vuelves otra vez a hablar de ese pecado? ¿Por qué otra vez lo traes a colación? ¿Por qué otra vez? Así como yo no debo traerlo a colación otra vez delante del Señor cuando ya he sido perdonado, tampoco si yo le he perdonado a alguien, esposas a esposos, esposos a esposas, padres a hijos, hijos a padres, ¿por qué traerlo nuevamente? Ahora, si es un pecado igual, yo creo que está bien decir, recuerdas que yo ya perdoné este mismo pecado en ti. Mira, estás volviendo a hacer lo que ya te perdoné. Esto implicaría que estoy perdonando lo mismo
que ya había echado hacia atrás. Y eso obviamente cuando nosotros pecamos y pedimos perdón por unos pecados, creo que eso es parte de la vergüenza. Señor, aquí estoy nuevamente por el mismo pecado y te pido otra vez perdón, no por el pecado que ya cometí, que ya me he arrepentido, es por este. Pero si yo he pecado, si usted perdonó un pecado, usted no puede decir, ay, pero se acuerda que la otra vez pecó de esta manera, y entonces cuando se traen pecados una y otra vez, dice una y otra vez, la realidad es que no se ha perdonado. Entonces no ha habido perdón. Es una promesa de no volver a sacar el tema con esa persona. Segundo, ¿cuál es la segunda parte, el segundo punto de esa promesa? Al perdonar, que no lo saquemos con nadie más. No, si les contara que ese hermanito la otra vez me hizo tal cosa, no, yo lo perdoné, y si ya lo perdonaste, ¿por qué estás hablando de eso? ¿Cuál es tu mala intención ahí? Y cuando digo mala, puede ser, uno, dañar el testimonio de él, o para que ponerlos en advertencia, o dos, exaltarte a ti mismo, porque tú eres un gran perdonador. ¿Cuál es la razón por la cual hablas de ese pecado que ya perdonaste con los demás? Es que se echa al olvido, hacia atrás. ¿Y cuál es el tercer punto de al perdonar? Que no volveremos a sacar el tema con nosotros mismos. Y si aparece, y si el enemigo, porque es especialista en eso, no, venga, recuerda, yo ya perdoné eso. Yo ya lo perdoné. Señor, gracias porque yo lo perdoné. Tú me diste la gracia para perdonarlo, la fuerza. Una expresión genuina de perdón entonces dice, quiero hacer por ti lo que Dios en Cristo ha hecho por mí. Lo que dice el texto, ¿no? Perdonarnos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. De la manera que Cristo los perdonó, así también perdonar. Entonces, cuando te piden perdón, claro, hermano, debo perdonarte. Hago lo que Cristo hizo por mí. Hago lo que Dios el Padre hizo por mí. Perdonarte. ¿Por qué perdonas? Por obediencia al Señor. Pero tú me estás perdonando porque lo sientes, o porque simplemente quieres obedecer al Señor. A ti no te importa si siento o no. Yo lo hago por obediencia al Señor. Pero eso yo quiero que sientas. Hay tantas cosas que sentimos negativamente, y no porque las sintamos debemos hacerlo. Y hay otras cosas que no sentimos hacer, y no porque no sintamos hacerlas debemos no hacerlas. ¿Cuántas veces usted no siente orar? ¿Cuántas veces usted no siente leer la palabra? ¿Cuántas veces usted no siente ir a la iglesia? Y aún así, a pesar de su no sentimiento de eso, lo hace porque debe hacerlo, porque es un acto de obediencia. Lo mismo pasa cuando está el sentimiento de algo. ¿Cuántas veces usted no siente pecar y usted no lo hace? ¿Por qué? Porque no es agradable ante el Señor. Asimismo, no, pero usted me está perdonando de corazón porque lo siente. Mira, por ahora tal vez lo esté haciendo por obediencia, pero mi trabajar también va a estar enfocado a hacerlo de corazón. Y note, eso no significa que el perdón esté solo en nuestra mente y sea un acto de la voluntad. Está claro que debemos perdonar de corazón, como lo dice la parábola o la enseñanza, ¿no? La parábola de los dos deudores en Mateo 18:35 al final. Debemos perdonar de corazón, claro que sí. Todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón. Sin embargo, que nuestras expresiones de perdón son genuinas cuando fluyen de la conciencia y el sentido de gratitud por el perdón recibido a través de Cristo, mis hermanos. Y hay que decir esto: los únicos que pueden perdonar así, genuinamente, como Cristo, como Dios en Cristo, como el Padre en Cristo, ¿sabe quiénes son los únicos?
que pueden perdonar así? Pues los que han recibido ese perdón, realmente, verdaderamente. Porque cuando alguien ha sido perdonado en Cristo, o cuando Cristo ha perdonado a alguien, lo ha perdonado como producto de la regeneración, como producto de un nuevo nacimiento en la vida de esa persona, que al convertirse, es decir, al tener fe en Cristo como Salvador y al arrepentirse de sus pecados, pues va ante el Señor, pide perdón, es redimido. Así que los únicos que pueden perdonar es aquellos que han sido alcanzados por el Señor, que han sido perdonados, que han sido redimidos. Solamente ese tipo de personas podemos perdonar. De esa manera que se glorifique al Señor. Reitero, significa que nuestras expresiones de perdón son más genuinas cuando fluyen de la conciencia y el sentido de gratitud por el perdón recibido en Cristo Jesús, junto con la obediencia al mandato de perdonar. Y no te cerramos, vamos cerrando acá. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Y permítame decirle esto, no solamente se pregunta, ¿hay alguien a quien necesitas perdonar? El asunto es si hay alguien a quien tienes que perdonar. Yo no sé si usted llegó a escuchar o usted llegó a decir esa palabra, ¿no? Cuando decían, oiga, es que tiene que hacerlo. Y usted decía, ¿tengo? Tengo que morirme. Y era una expresión como de orgullo, no, a mí nadie me va a mandar. Hermano, ¿hay alguien a quien necesita perdonar? Porque si hay alguien a quien necesita perdonar, permítame decirle esto, ese alguien a quien usted necesita perdonar es alguien a quien tiene que perdonar. Es su deber hacerlo. Al final del devocional está el texto reflexivo, ¿no? De Mateo 18, 21 al 35. En los primeros versículos está la famosa pregunta de Pedro: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 nomás, ¿verdad? Y yo creo que ese texto, luego con la parábola de los dos deudores, al deudor que se le perdonó mucho, ¿sí?, pidiendo misericordia, y cuando él fue a cobrarle a alguien que le debía mucho menos de lo que él debía a su señor, y este mismo también, a pesar de que le debía muy poquito, le pidió misericordia, él lo mandó a la cárcel. Y después el Señor se da cuenta y vuelve y lo agarra y dice, no, ¿y por qué no hiciste lo mismo con él? Y entonces es un texto que para mí es como de esos textos bastante más interpretados a su propia conveniencia. Porque que a uno le digan, hey, estamos hablando de una persona, a un hermano, debes perdonarlo. Creo que ahí también el sentido abarca no solamente hermano en la fe, sino prójimo, porque ahí habla de hermano en cuanto al prójimo, ¿no? Como hablando de nación, pues todos ellos de alguna manera estaban relacionados como hermanos, nacionalmente hablando. Entonces, ¿hasta cuánto? Hasta 70 veces 7. Hermanos, el asunto aquí es bastante fuerte. Y por eso la parábola al final nos concluye en lo que Pablo dice en Efesios 4:32. Perdonen así como Cristo os perdonó. Porque si usted no perdona así como Cristo perdonó, si usted retiene el perdón, usted está actuando como el deudor malvado. Ese que le perdonaron mucho, mucho, y cuando alguien le pidió un perdón de algo diminuto, lo retuvo. Clamamos y chillamos y suplicamos que nos perdone nuestros pecados. Pero cuando alguien nos va a pedir perdón por una ofensa que hicieron, entonces ahí sí lo retengo. Y si ese deudor que debía mucho fue lanzado a la cárcel, ¿qué nos merecemos nosotros, hermanos, por retener el perdón? Quizá hoy no tengas ganas de perdonar, o como diríamos, no tengas el deseo, el sentir de perdonar a otra persona, pero ese no es el problema. Como receptores del perdón de Dios en Cristo, estamos llamados a perdonar como Él te ha perdonado. Lo que decíamos ahorita,
Los únicos que pueden perdonar así son aquellos que genuinamente han sido alcanzados para salvación, regeneración, redención. Si usted ha sido alcanzado por ello, entonces usted puede hacerlo. Usted está llamado a perdonar como Dios nos ha perdonado en Cristo, como Cristo nos ha perdonado. No es fácil, sin duda alguna, pero es posible. ¿Y sabe por qué es posible? Porque no solamente nosotros se nos quita el poder del pecado, es decir, nos libera del poder de la esclavitud del pecado, sino que también se nos concede al Espíritu Santo. Se nos da el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede capacitarnos, hermanos, para hacer y mantener esa promesa de hacerlo, basado en los 3 puntos, ¿no? Cuando perdonamos, mis hermanos, cuando perdonamos haciendo esa triple promesa en obediencia al mandato de Dios, Él hará que los sentimientos acompañen esa decisión. Ahora que, obviamente, ¿cuál es nuestro deber? Si estoy luchando por el tipo de pecado que yo digo, Señor, tú sabes que si por sentir fuera, yo no quiero perdonar a esa persona. Así que ayúdame en tu gracia, porque no es un tema de sentir, es un tema de obediencia. Y yo voy a perdonar a esa persona por obediencia a tu palabra. Voy a perdonar a esa persona porque tú lo demandas. Y te pido que me ayudes a sentir a que ese perdón se conecte con mi corazón, se conecte con mi vida. Eso es lo que tú haces internamente. Obviamente no vas a decir, mire, hermano tal, hermana tal, permítame decirle que la perdono, aunque no siento hacerlo. No, esa es tu lucha. A menos que quieras poner a batallar al otro también, a la otra hermana. Ay, ¿cómo así que me perdonó y no lo siente? Pues cuando me haga algo yo también le voy a decir lo mismo que no sé. No, usted no necesita decirle, mire, yo no siento perdonarlo, pero lo voy a perdonar porque Dios lo manda. Eso es parte del orgullo. Simplemente perdonas y ya. Y llevas tu batalla, hermano, y cuando tú sabes, cuando tú seas el ofensor y vayas a pedir perdón, es en la gracia del Señor, obviamente, a pedir perdón a ese hermano o hermana. Ten en cuenta que esa lucha puede estar en la vida de él. ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a ir a tu casa, a tu intimidad, a orar por ese hermano, porque el perdón que ese hermano te haya brindado produzca de lo profundo de su corazón. Cuando tú has pecado contra un hermano, no solamente pide perdón, ora porque ese hermano tenga la facilidad de perdonar, tenga el respaldo divino para perdonar desde su corazón. Es un tema bastante hermoso, confrontante, mis amados hermanos, y el Señor nos ayude con su gracia cada día ponerlo en práctica. No es fácil humanamente, no es fácil, pero no es imposible, porque somos regenerados, es decir, la gracia de Dios está sobre nuestra vida, y lo más importante, el Espíritu de Dios, o a la par con esto, el Espíritu de Dios ha sido puesto sobre nuestra vida, y Él es nuestro ayudador. Por eso, mi amigo, que no sea creyente, tú puedes alardear, no, yo sí soy perdonador, a mí sí, yo no me gusta meterme con nadie, pero mientras esa vida o esa forma de perdonar no esté basada en Cristo, en el perdón que Cristo ya te ha dado, que Dios te ha dado en Cristo, por medio de Cristo, tu forma de perdonar no da gloria al Señor. Tu forma de perdonar está más basada en tu conveniencia o en tu tranquilidad que en la gloria del Señor y por obediencia a Dios. Y solo hasta cuando experimentes el perdón redentor sobre tu vida, tú vas a poder saber, ok, esto es lo que es perdonar bíblicamente, perdonar de tal manera que Dios se sienta honrado. El Señor nos ayude, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor, pero antes de orar vamos a leer comentarios. Ahí nuestro hermano Carlos nos escribe lo siguiente. Y si alguien tiene un comentario, pues puede hacerlo. Luego de yo haber leído comentario en YouTube, bien pueda. Dice nuestro hermano Carlos: el ser conformados al carácter de Cristo es la intención de nuestro Padre Eterno en todos sus hijos
y nos da su ejemplo de perdón y amor extremo, aun en las ofensas más graves, ofreciendo el sacrificio de su amado Hijo por amor a nosotros y para perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús perdonó a sus victimarios y somos parte de su iglesia. Dios nos demanda imitar su amor como un mandamiento condicional. Si no perdonamos, Él no nos perdonará. Mateo 6:12, y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nuestra hermana Andrea escribe, el perdón no solo requiere que se elimine el castigo. Dios nos llama a mostrarle el amor a los que perdonamos. Cuando José perdonó a sus hermanos, no solo evitó juzgarlos, sino que les mostró afecto y suplió sus necesidades materiales. De la misma forma, Jesús no solo elimina la deuda de nuestro pecado, sino que también nos enriquece con su justicia. Amén. Así es. Y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bueno, si no hay alguna inquietud o aporte más, vamos a orar a nuestro Señor. ¿Alguien desea dirigir la oración final? Si quiere hacerlo, bien pueda. Un hermano, hermana, que no le dé pena orar. Ahí detrás de la cámara. Bueno, oremos a nuestro Señor, hermanos. Dios bueno, Dios de gracia y misericordia, el honor y la alabanza sea para ti. Gracias por concedernos este buen espacio y recordarnos un tema tan confrontante como este, Señor, el perdonar. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, porque no es fácil, pero sí, en tu gracia, Dios, en tu gracia hemos sido perdonados, redimidos. Oh Dios, ayúdanos a que cada día podamos brindar ese perdón de manera correcta. Se supone que hemos sido alcanzados por tu gracia para redención y perdón de nuestros pecados. Y se supone que entendemos lo tanto que tú nos has perdonado. Gracias, Dios. Muchísimas gracias realmente por tu inmenso perdón. Es que pensar en lo que nos has perdonado como base para perdonar es tan majestuoso, Señor. Dios, nuestro orgullo para no perdonar es tan irrisorio, Señor. ¿Cómo no vamos a perdonar si tú nos has perdonado tan inmensamente? Ayúdanos, Dios, para que de esa manera podamos realmente estar viviendo para gloria y honra de tu nombre. Muchas gracias te damos, Dios. Lleven paz y en bendición a mis hermanos, Señor, si van camino a sus hogares, a sus trabajos, Señor. Y si su trabajo es ahí en la casa, guárdalos, Dios. Guarda a mis hermanos tanto fuera como dentro de casa, guárdalos y protégelos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y que el resto del día, bueno, este sea un tema, Señor, para estar meditando todo el día, Señor, acerca de eso tan importante, bendito Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor a nadie, Jesús nos Chechi, baja la velocidad para que nadie le caiga en la nota. No sea así, Chechi. Dios lo bendiga, hermanos. Amén, bendiciones para todos.